Vamos a ver en esta clase cómo se clasifican las reacciones en química orgánica y de qué se trata cuando hablamos de un mecanismo de reacción. La clasificación de reacciones vamos a ver que va a ser muy importante a la hora de estudiar los mecanismos, porque una vez que tenemos en claro de qué tipo de reacción se trata y qué mecanismo opera, será fácil seguir el paso a paso de la reacción y también poder analizar los productos que se obtienen. A la hora de clasificar las reacciones, lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué es lo que está ocurriendo durante la reacción. ¿Cuáles son los enlaces que se rompen? ¿Cuáles son los que se forman? ¿Salen átomos de la molécula de reactivo? ¿Entran átomos nuevos a la molécula de reactivo? ¿Salen y entran a su vez átomos nuevos? Cada una de estas cosas nos va a dar un indicio de qué tipo de reacción está ocurriendo. Va a ser muy importante también el nombre que tiene la reacción, porque el nombre en sí mismo, si analizamos lo que significa la palabra, nos va a estar dando bastante información. Vamos a arrancar con las reacciones de adición. Las reacciones de adición, sinónimo de suma, sinónimo de cosas que se agregan. Bueno, una reacción de adición es aquella en la cual todos los átomos de reactivo participan en la molécula de producto. Aquí tenemos un caso donde un alqueno reacciona con una molécula de bromo y podemos ver que en la molécula de producto están todos los átomos que participaron de los reactivos. Tenemos aquí más ejemplos para esta misma reacción de adición. Nuevamente un alqueno con una molécula de bromo, pero ahora se nos presenta la fórmula estructural para poder visualizar claramente que todos los átomos que participaban en los reactivos están en el producto. De la misma manera, si el que reacciona es un alquino, como el 2-butino, con una molécula de bromo, vemos también que el alqueno dihalogenado que se obtiene tiene todos los átomos de las moléculas de reactivo. De la misma manera, cuando ese alquino reacciona con 2 moles de bromo, ahora vemos que los 4 bromos aparecen en la molécula de producto. Seguimos con las reacciones de eliminación. Eliminación, es decir, sacar algo, ¿no? Eso es la idea que nos da eliminación. Bueno, una reacción de eliminación va a ser aquella en las cuales de la molécula de reactivo se va a eliminar una molécula más pequeña o átomos sencillamente. Esta reacción vendría a ser algo inverso a la reacción que vimos antes. Aquí tenemos en el ejemplo cómo un halogenuro de alquilo frente al hidróxido de sodio genera un alqueno y el átomo de hidrógeno fue eliminado, pasó a formar el agua, y el átomo de bromo también fue eliminado y pasa a formar parte del bromuro de sodio, que en realidad va a estar disociado en el medio acuoso. Una forma general de representar a esta reacción tiene que ver con tomar un sustrato donde se marcan los átomos que podrían ser eliminados y un reactivo Z que va a ayudar a que esos átomos se eliminen. Vemos que como producto vamos a tener en este caso un alqueno, que son los productos más comunes de las reacciones de eliminación, y aquí en este caso particular de esta reacción general aparece el reactivo Z habiéndose llevado a los átomos A y B. Típica es la reacción de formación de alquenos a partir de reacciones de eliminación. Acá vemos como el 2-clorobutano con hidróxido de potasio en un medio de etanol como solvente genera el 2-buteno. Aquí aclara que es un producto mayoritario porque ya vamos a ver que también se puede obtener otro. El cloro forma el cloruro de potasio, que va a estar disuelto
en el medio acuoso que se forma con el anión hidróxido y el hidrógeno vecino al cloro. También, en el caso de tener un dihaluro de alquilo, como el 2,3-dibromobutano, en presencia de hidróxido de potasio, vemos que se puede generar un alquino. Se han eliminado los dos átomos de bromo y también se han eliminado los dos átomos de hidrógeno que aparecen en color rojo. Reacciones de sustitución. Sustituir algo, ¿no? Sacar algo y poner otra cosa. Eso es lo que significan las reacciones de sustitución. Aquellas reacciones donde un átomo o grupo de átomos vaya a ser sustituido, reemplazado por otro átomo o por otro grupo de átomos. Aquí tenemos como ejemplo la reacción entre un cloruro de alquilo, el cloruro de terbutilo, y el hidróxido de sodio. Vemos que el átomo de cloro ha sido reemplazado por el grupo oxidrilo. Y tenemos en el producto entonces el terbutanol y el cloruro de sodio. Nuevamente en una reacción general, donde nuestro sustrato es representado por esa especie Ra y un reactivo B, la especie A va a ser lo que vamos a llamar el grupo saliente y B va a ser lo que llama el grupo entrante, en una reacción de sustitución. Ejemplos de estas reacciones. Bueno, la primera de ellas, que es la halogenación de un alcano, donde un átomo de hidrógeno es reemplazado por un átomo de cloro. El átomo de hidrógeno que se eliminó del propano, luego se une con el otro átomo de cloro para formar el cloruro de hidrógeno. Ahí un átomo fue reemplazado por otro átomo. En la reacción de abajo, el bromoetano reacciona con cianuro de potasio. Ahí el grupo saliente es el bromo y el grupo entrante es el grupo cianuro o el anión cianuro. Por eso obtenemos como producto el propano nitrilo y como producto secundario adicional el bromuro de potasio. Luego tenemos las reacciones de reordenamiento o transposición. Estas reacciones pueden incluir algunas de las reacciones anteriores, pero lo que es claro es que cambia el esqueleto carbonado. Los átomos involucrados en la reacción ocupan diferentes posiciones. Si analizamos la reacción que tenemos en esta diapositiva, vemos que un átomo de bromo es eliminado y es reemplazado por un oxidrilo. Pero lo que es cierto, que ese oxidrilo no ocupa la misma posición que ocupa el átomo de bromo. Por eso estamos hablando que es una reacción de transposición, porque el esqueleto carbonado se ha modificado. Uno lo podría pensar como una sustitución, pero en las reacciones de sustitución que habíamos visto antes, el átomo que entra va al mismo carbono que el átomo que sale. En este caso no es así. Las reacciones de condensación son aquellas que involucran a dos moléculas que se van a unir para formar una más grande, eliminando una molécula pequeña, que en general es agua. Otra que a veces suele aparecer es una molécula de alcohol, también pequeña. En este ejemplo tenemos dos aminoácidos que, mediante la eliminación uno de un átomo de hidrógeno y otro de un grupo oxidrilo, generan una molécula que vamos a llamar péptido, característica en química biológica, ya que lleva a la formación luego de proteínas. Va a formar una molécula, como les decía, más grande, que es este dipéptido, y eliminan una molécula de agua. La molécula de agua vemos claramente cómo se señala a partir de la eliminación de ese oxidrilo y de ese átomo de hidrógeno. Otro ejemplo de reacción de condensación que vamos a estudiar más adelante es la condensación aldólica, donde vemos en este caso dos moléculas de etanal
que van a reaccionar entre sí para generar una molécula más grande, que la vamos a llamar aldol por el hecho de tener un aldehído y de tener también un alcohol. Otra reacción ejemplo es la esterificación de Fischer, donde un ácido y un alcohol en presencia de un catalizador ácido, que no se muestra en este caso, van a formar un éster eliminando una pequeña molécula de agua. Así como en química general se han visto las reacciones redox, en química orgánica también existen las reacciones de óxido-reducción. La diferencia que se observa es que en química orgánica solamente va a cambiar el estado de oxidación el átomo de carbono que está unido al grupo funcional, mientras que el resto de la cadena va a permanecer con sus estados de oxidación inalterados. Aquí tenemos una reacción ejemplo donde el metanol en presencia de oxígeno genera el metanal. El átomo de carbono en el metanol tiene un estado de oxidación -2. Se señalan las contribuciones de los átomos que se unen al carbono para que salga ese resultado de -2. Y en el caso del metanal, el carbono tiene un estado de oxidación 0. Claramente vemos que el estado de oxidación aumentó su valor, por eso que es una reacción de oxidación. ¿Quién fue el que se redujo? Bueno, el que se redujo fue el oxígeno. El oxígeno biatómico tiene estado de oxidación 0 y en el agua tiene estado de oxidación -2. Otros ejemplos típicos de reacción de redox, en este caso particularmente de reducción, es cuando los alquenos o también los alquinos suman hidrógeno. Los átomos de carbono del alqueno entonces van a reducir su estado de oxidación cuando luego formen parte del alcano. Aquí tenemos 3 ejemplos de alquenos que han adicionado hidrógeno. Fíjense que dije adicionado hidrógeno, es decir, ¿podrían interpretarse estas reacciones como de adición? Efectivamente sí, podemos interpretarlas también como reacciones de adición, pero como hay un cambio en los estados de oxidación, también se las considera reacciones redox. Por último tenemos las reacciones de isomerización, reacciones donde la molécula de reactivo y del producto son isómeros entre sí. Se produce también una transposición de los átomos para generar, y de los enlaces, ¿no?, para generar estos isómeros. Dije una transposición, es decir, podrían también interpretarse a estas isomerizaciones también como transposiciones. Con esto quiero decir que una reacción a veces puede ser clasificada por más de una forma. Aquí tenemos como ejemplo una transformación de una cetona en su enol, transformación conocida como tautomería cetoenólica, que vamos a ver en más de una oportunidad durante el curso. Aquí también otro ejemplo de isomerización. Este es un paso en el primer caso, ¿no? Tenemos lo que se llama una triosa fosfato, moléculas que participan del ciclo de la glucólisis, a través del cual nuestro metabolismo obtiene energía a partir de los carbohidratos. Vemos cómo van cambiando de lugar los grupos funcionales en esa molécula de origen. El grupo carbonilo que está en el carbono 2 pasa al carbono 1, el oxidilo que está en el 3 pasa al carbono 2 y el grupo fosfato que está en el primer carbono pasa al tercero. Y por último, una apertura de ciclo en la transformación del ciclobutano al 1-buteno.
hasta ahora hemos visto reacciones independientes, reacciones que las podemos clasificar directamente observándolas. Ahora vamos a ver que cuando empecemos a estudiar los mecanismos, varias de estas reacciones ocurren en más de una etapa. Y cada una de estas etapas también la vamos a poder clasificar y no necesariamente van a tener que coincidir con la reacción general. Si nosotros observamos aquí, tenemos la reacción entre un éster y amoníaco para generar como producto una amida. Si analizamos esa reacción, vamos a ver que se trata de una reacción de sustitución. El grupo metoxi del éster es reemplazado por el grupo amino en la amida. Ahora, esta reacción va a ocurrir en dos etapas. En la primera de las etapas se va a adicionar amoníaco. Si nosotros ahora observamos esta primera etapa que tenemos aquí, vemos que el amoníaco entra en lo que era la molécula de éster, con lo cual estamos teniendo una reacción de adición. En una segunda etapa, el grupo metoxi que tenemos aquí es eliminado junto con este hidrógeno para formar metanol. Es decir, la segunda etapa es una etapa de eliminación. Si vemos el segundo ejemplo, vemos que tenemos por un lado un nitrilo que va a adicionar una molécula de agua para generar una amida. Si nosotros vemos ambas moléculas de reactivo, podríamos decir que se trata de una reacción de adición. Pero, si vemos cuando se produce el mecanismo, vemos que primero sí se adiciona el agua. Primero vamos a ver que el oxidrilo va a quedar unido al carbono y el hidrógeno luego se va a unir al nitrógeno. Y luego se va a producir una transposición, va a dar lugar a una transposición para generar la molécula de amida. Bien, vamos ahora a comenzar a introducir el tema que va a ser trascendente para nosotros en lo que va a restar del curso, ¿no? El estudio de la reactividad de los compuestos orgánicos. Como de compuestos orgánicos hay varios millones, si nosotros quisiéramos estudiar la reactividad de cada uno de ellos de manera independiente, tendríamos que hacer un ejercicio de memoria inalcanzable. Entonces, la reactividad de estos compuestos orgánicos se hace de una manera sistemática a partir del estudio de los mecanismos de reacción. Vamos a analizar de qué manera reaccionan los grupos funcionales determinados y después vamos a ver que cualquier molécula que tenga ese grupo funcional va a poder, en principio, reaccionar de la misma manera. Después, en realidad, la presencia de otros grupos funcionales pueden modificar esa reactividad. Pero nosotros lo que vamos a hacer es analizar la reactividad de cada uno por separado como si estuvieran solos. ¿Qué es un mecanismo de reacción? El mecanismo de reacción lo que nos va a indicar o nos va a mostrar de qué manera los reactivos se transforman en producto. Porque la reacción que tenemos nosotros, generalmente la reacción global, solamente nos muestra reactivos y productos, pero no nos dice de qué manera uno se transforma en el otro. Y cuando digo cómo se transforman los reactivos en producto, me refiero a qué enlaces se rompen primero, cuáles son los enlaces que se forman después y en qué orden. Estas transformaciones van a ocurrir por etapas. Y vamos a definir una etapa entonces como la ruptura de enlaces, la formación de enlaces o la ruptura y formación simultánea de los enlaces.
¿Qué pretendemos? ¿Qué le vamos a exigir a un mecanismo de reacción? Lo que le vamos a pedir a un mecanismo de reacción es que nos explique cómo se debilitan los enlaces entre los átomos de los reactivos para que se favorezca su ruptura, cómo se forma el complejo activado, del cual ya hemos hablado cuando vimos diagramas de reacción y vimos que eran el máximo, ¿no? Que tenían mucha energía, por eso se les dice que es inestable. ¿De qué manera se forman los nuevos enlaces para generar los productos? Y cómo se produce la variación de la energía durante el proceso, especialmente la energía de activación. ¿Cómo se van a llevar adelante la ruptura de enlaces? Bueno, hay dos tipos de ruptura posible que vamos a estudiar. Lo que se llama un proceso homolítico, que viene de homólisis, homo igual, lisis ruptura. En una ruptura homolítica, no olvidemos que estamos en química orgánica y estamos hablando de moléculas con enlaces covalentes. Por lo tanto, hablamos de ruptura de enlaces covalentes. En una ruptura homolítica, el enlace covalente se va a romper de manera tal que cada electrón que formaba parte de ese enlace se va a ir con su átomo original, tal como lo muestra en este caso la reacción. El producto, la molécula AB se va a romper homolíticamente y va a generar el radical A y también va a generar el radical B. Radicales libres, que ya los nombramos, dijimos que eran moléculas que tenían por lo menos un electrón impar. Es decir, las reacciones que involucran rupturas homolíticas van a generar radicales libres, siempre. Por otro lado tenemos lo que llamamos un proceso heterolítico, una ruptura heterolítica, ¿no? Hetero, distinto, ¿no? Lisis, ruptura. En este caso la ruptura heterolítica se va a dar de manera tal que uno de los átomos se va a llevar el par electrónico y de esa manera me generará un anión, mientras que el otro átomo que perdió su electrón, el que tenía con el enlace con A, me va a generar un catión. Es decir, entonces, que las rupturas heterolíticas van a generar iones, aniones y cationes, siempre. Los mecanismos se van a clasificar de acuerdo a si ocurren en una sola etapa o en más de una etapa. Arrancamos con los más simples, que son los que van a ocurrir en una sola etapa, que las vamos a llamar reacciones concertadas. Entonces, reacción concertada, sinónimo de mecanismo en una sola etapa. Ahí tenemos como ejemplo la reacción entre un alqueno y un reactivo AB, que se va a terminar adicionando para generar ese alcano sustituido. Va a pasar por un estado de transición, que es el que tenemos en el medio. Así que acá tendríamos una curva, es decir, si recordamos los diagramas de reacción, esto sería lo que correspondería a un diagrama con una curva con un máximo, nada más. La ruptura y la formación de enlaces se produce simultáneamente en el estado de transición. Y tenemos, por otro lado, las reacciones no concertadas, las que van a ocurrir en más de una etapa. En este caso tenemos reacciones que ocurren en dos etapas. Tenemos la adición, nuevamente un alqueno, que me genera en principio y a través de una ruptura heterolítica dos iones, un carbocatión, que ya también hemos visto, y el anión B. Y este anión B en una segunda etapa se va a unir al catión para generar el producto final. Entonces, la ruptura y la formación de enlaces en este caso ocurren en etapas diferentes. Si bien, si comparamos ambos mecanismos, vemos que
corresponderían a una misma reacción. Y es correcto, ya cuando analicemos esta reacción en particular, que es la adición que sufren los alquenos, vamos a ver por qué en un caso la reacción ocurre en una etapa y en otro caso puede ocurrir en más de una etapa. Cuando tenemos los radicales libres, la ruptura ahora, para que se dé una ruptura homolítica, es necesario tener algún agente que me produzca esta ruptura. Sobre todo cuando tengamos moléculas en las cuales estén unidos átomos diferentes, como en este caso. Para producir una ruptura homolítica les decía entonces que es necesario la acción de un radical. Ahí tenemos el radical A, que cuando ataca a la molécula IZ, la va a romper, por ejemplo, uniéndose con la especie I y generándome el radical Z. Es decir, el átomo I tomó su electrón con el que se unía Z y ahora lo puso para unirse con A, mientras que el radical Z, en el radical Z, Z queda con su electrón original. También es posible, como en la segunda reacción, que dos radicales libres se encuentren y entre ellos formen un enlace. Esto sería bastante común, teniendo en cuenta que tanto el radical A como el radical B son especies inestables, porque a ambas les está faltando un electrón para completar el octeto, y al unirse entre ellos logran estabilizarse ambos. Las reacciones que llevan una ruptura heterolítica son las reacciones que llamamos polares, porque para tener una ruptura heterolítica va a ser necesario que tengamos, como vemos acá, dos átomos que tengan diferente electronegatividad. Claramente vemos que cuando se produzca esa ruptura, la especie más electronegativa será quien se lleve los electrones y termine generando el anión, mientras que la especie más electropositiva sea la que quede deficiente en electrones y forme el carbocatión. Una de las características necesarias para favorecer esta reacción es que la especie que se lleve la carga negativa sea una especie bastante polarizable, es decir, que pueda deformar la nube electrónica para poder estirar, digamos, ese enlace y favorecer su ruptura. Y además, al ser de gran tamaño, permite deslocalizar en un volumen grande su carga negativa y de esa manera se favorezca, entonces se estabilice la carga negativa. Si uno lo analiza así como está dibujado, uno podría preguntarse: ¿y por qué ese catión no vuelve a unirse con el anión, ya que tiene carga opuesta y vuelve a formar el enlace? Si no existiera un solvente que estabilizara estas cargas, seguramente eso ocurriría. Es necesario entonces, para favorecer este tipo de ruptura, la presencia de un solvente que pueda estabilizar por solvatación estas cargas y mantenerlas separadas, evitando que vuelvan a unirse.